después de 7 años viene su cambio de media vida, 3 motorizaciones distintas, coupé convertible, 2.400.000 en esta versión, Jaguar F-Type 2021, pruébame la nave, comenzamos. Y bueno, señores y señores, ya estamos a bordo de este Jaguar F-Type 2021. Es la versión R, que es una de las 3 versiones con 2 variantes que hay. ¿A qué es a lo que me refiero? A que tenemos versiones coupé y versiones convertibles. En las versiones coupé también tenemos una opción de techo panorámico y tenemos 3 motorizaciones. Tenemos la motorización 4 cilindros turbocargada de 300 caballos, que según datos del fabricante hace el 0 a 100 en 5.7 segundos. Tenemos el V6 supercargado de 380 caballos, que igual según el fabricante hace el 0 a 100 en 4.7 segundos. Y tenemos el V8, que es en el que estamos, con el 5.0 supercargado, que tiene 575 caballos, poco más de 515 libras-pie de torque, y que hace el 0 a 100 supuestamente en 3.7 segundos. Ok, en la versión R, que es en el que venimos, no hay convertible. Tenemos el R Dynamic y tenemos el First Edition. Ok, tanto en R Dynamic como en First Edition hay opción de convertible si usted quiere andar al aire libre. En esta versión, en la versión R, tenemos tracción integral, ok, tracción adelante y tracción atrás, obviamente, caja automática, paletas de cambios al volante. Y este vehículo, lo que es Jaguar F-Type, sale a la luz por ahí de 2013, ok, sale a la luz por ahí de 2013. Y esperen, porque por allá están peleando. Allá están trenzando, rayos. Qué bonito es lo bonito. Con todo y patrulla. Con todo y patrulla, bendito Estado de México. Ya están trenzando allá adelante. Patines. Ahorita se los voy a poner en el video. No, bueno, bendito México mágico. Qué pena si esta reseña lo ve alguien de Jaguar y de Land Rover, porque va a decir, pues le prestamos un vehículo de primer mundo para el tercer mundo, ¿ok? Pero bueno, ese es nuestro México mágico. Y ya se le van allá al patrullero. Bueno, ya vienen más. Ay, Dios, qué cosas. Pero eso sí, no sea que usted ande sin verificar o algo así, porque le caen como 20 patrullas. Y ahorita que se requiere, nada más estaban un par de puercos. Nada más había un par de puercos. Ahí están, todavía están discutiendo. Nada más había un par de puercos para mediar la situación. Y bueno. Qué bonito es lo bonito. Ahí está, ya se fue la patrulla. Ya no supe ni en qué quedó, pero chula madrina que le dieron. En fin, disculpe usted. Entonces le decía, ¿no? Que hay opción R Dynamic, First Edition y R Line, que es en el que estamos. Parte de lo que cambia, este vehículo salió en 2013 y este es su primer cambio, cambio de media vida, ok, antes de que tenga un cambio radical. Por lo general, las marcas le dan vida a los productos y les dan un facelift, ¿no? Les dan ahí un cambiecito para que tengan todavía algunos años más y ya después los cambian, porque sería muy caro estar cambiando generación tras generación cada 3, 4 años, 5 años. Entonces, pues bueno, es su primer cambio, no de generación, sino únicamente estético. Parte de lo que cambia son los faros alargados.
es el sistema de entretenimiento que tenemos en cuanto a sonidos Meridian, y la pantalla es una pantalla táctil de 12.3 pulgadas. Hay desde pantalla de 10 pulgadas y en el sonido Meridian hasta 14 bocinas, que eso ya lo mencionaremos más adelante. Tenemos también completamente digital el tablero, tenemos el LED y tenemos calaveras de una marca específica que ya se me olvidó, ahorita les voy a poner aquí abajo, que es parte también de lo que le hace la diferencia en este producto. Algo de lo que me llama la atención es que los calipers delanteros, bueno, los menciona en rojo, en este caso los trae en negro, pero en la ficha técnica de internet, pero en este caso el diámetro de los discos es de 38 centímetros. La verdad es que es bastante grande. Para que usted se dé una idea, cuando recién salieron los 1.8 Turbo, traían discos de 11.3 pulgadas, que más o menos son 26, 27 centímetros. Este trae 10 centímetros más de diámetro. La verdad es que está cañón. El desempeño, si usted se fija en las reseñas, la gran mayoría de los que han reseñado hablan muy bien de él. Es un vehículo muy equilibrado. No es para nada el más explosivo de la vida, pero sí es un vehículo muy equilibrado, es un vehículo muy refinado, es un vehículo que viene muy bien acabado, la verdad. Y aquí me llama la atención que este vehículo trae 1128 kilómetros. De nuevecito nos lo prestaron gracias a la gente de Jaguar y Land Rover y Arturo Rivera. Y ya no trae llantas, ¿por qué? Porque fue el que estuvo de prueba en Centro Dinámico Pegaso. Entonces con 1128 kilómetros ya no trae llantas, a pesar de ser tracción integral, y se acabó básicamente las delanteras. Entonces créame que es un vehículo que trae poder, que trae punch. De hecho, me llama la atención los números que da incluso desde el 4 cilindros. La verdad es que suena muy bien. Un 4 cilindros de 300 caballos no es poca cosa. Y empieza en 1.320.000 pesos más o menos, para que usted se dé una idea. Si no mal recuerdo, el más fifí convertible está sobre 1.700.000 pesos. Para todos aquellos que nos ven desde otro país, pues más o menos este que vale 2.400.000 es alrededor de $120,000. Para que usted se dé una idea, porque ahorita sí traemos el dólar a 20 pesos. Ahorita sí viene a 20 pesotes. Entonces, para que usted se dé una idea de cómo están las cosas y cómo están los precios. ¿Qué otra cosa les puedo mencionar? Tenemos muchos aspectos de lujo. Tenemos fibra de carbono, que bueno, este sería más que nada un aspecto deportivo. Como les decía, todo está perfectamente forrado. La verdad es que muy bien, la sensación de calidad no hay queja alguna. Tenemos opción para desconectar el control de tracción, para manejar los cutouts, para subir o bajar el alerón. También tenemos la opción de, bueno, los dos asientos son eléctricos. Tenemos sensor de presencia a los costados, sensores de proximidad adelante y atrás. La cajuela es eléctrica, está perfectamente forrada. Y la verdad es que es un vehículo que, por más que yo le diga, usted lo tiene que conducir. Realmente mi única queja pues es que no me alcanza. Es un poco chaparro, eso sí pega en los topes, particularmente en la parte central. El ángulo de entrada no es el peor de un vehículo deportivo que yo haya manejado, pero sí es relativamente chaparro, con todo y sus ruedotototas de más de 20 pulgadas. Pero pues hasta ahí realmente no hay mayor tema. En la distribución de pesos es casi 50-50, eso está sensacional. Y pues sí pesa más de 2 toneladas. Que yo me preguntaba, ¿dónde están las 2 toneladas? Pues no lo sé, espérese a la prueba del imán, porque ahí hay datos reveladores. Pero pues trae arriba de 2 toneladas. Denme un segundito. Y bueno, vamos a escuchar cómo suena esta belleza. Genial. Y eso que no le hemos cambiado de modo de manejo. Traemos obviamente modo de manejo tanto para nieve como para pista. Ahorita lo vamos a probar más adelante en la pista. Y bueno, pues no los aburro más. Disfrute este vehículo. No tenemos prueba de los puercos, nada más caben 2 personas, no hay espacio. Y tampoco lo llevamos al dinamómetro por ser tracción integral. Así que, señoras y señores, esto es Pruébame la Nave. Vámonos a las pruebas. Bueno, señores y señores, vamos directamente a la pista. Mario Colín, más que a Jorge se le olvidó darme la otra cámara. Entonces tengo que bajar esta. Ahí estoy. Tengo que bajar esta.
Y que bien, en primer lugar, vamos a... Ahí estoy. Vamos a ponerla aquí en modo R Dynamic. Ahí está, modo R Dynamic confirmado. Aquí selecciono los modos de manejo. Y bueno, vamos a darle a ver qué tal nos va. Lo voy a dejar que haga los cambios el vehículo. ¿Por qué? Porque no puedo agarrar la cámara, agarrar el volante y aparte hacer los cambios de forma eficiente. Así que vamos a dejar que esta cosa haga únicamente los cambios. Si quisiera hacer yo los cambios, le hago así. Pero no queremos que ¿cómo se llama? Que esta cosa haga los cambios. Así que también nos indica que el escape ya suena más. Y nuestras intermitentes, que las colocamos de las de acá. Y la pista Mario Colín, que no está de bajadita. Vamos a colocarnos aquí. Frenamos chido. 0. Aceleramos un poco y... ¡vámonos! ¡Ay, papá! No, pues ya llegamos. Está genial. Vamos a darle un 60-0 de una vez. A ver qué tal se comporta. Ahí está, 60 y ¡chaco! No, no hay queja. La única queja es que no me alcanza para comprarlo. Continuamos. Dos toneladas 150, una distribución de pesos casi perfecta. Vamos a ver por qué ese peso. No, tampoco, menos, no, para que no digan. Ahí está. Pues hecho en aluminio y con todo y eso traemos más de 2 toneladas. Así que este es el Jaguar F-Type. Continuamos. Y bueno, señoras y señores, en el tema de interiores, audio y demás, pues la verdad es que traemos mucha tecnología. Uno de los cambios que tiene esta media vida es el sonido Meridian y el sistema de infoentretenimiento, que es de 12.3 pulgadas, ¿ok? El sonido Meridian, dependiendo de la versión, tiene hasta 14 altavoces, tiene subwoofer de 2 vías y hay 2 tipos, el Touch y el Touch Pro. Obviamente aquí tenemos pues el más nice, con Android Auto y Apple CarPlay, ok. Traemos controles de audio al volante y también traemos el control del volumen aquí. El tema de el aire acondicionado, que es de doble zona, obviamente. Traemos ambos asientos, son eléctricos, ambos tienen memorias, ok. Y tenemos paletas de cambios al volante y también, bueno, el tablero completamente digital, como puede usted ver, usted observar. Y en el tema de la consola aquí central, tenemos esto que no sabemos para qué sea y no le queremos jalar porque usualmente el rojo es anti-idiotas y no nos queremos ver idiota jalando esto, no sé para qué sea, nadie nos ha podido decir. En el tema del USB nos dice Jorge que el azul es 3.1, que es un USB mucho más rápido. Tenemos también micro SD y no, este es micro SIM, güey. Este es para el navegador, porque parte de lo que tiene esta nueva generación es que tiene navegación y tráfico en tiempo real, para que lo tomen en cuenta. Y aparte la toma de 12 voltios, bolsas de aire frontales, laterales, de cortina. El interior muy bien tapizado, la verdad es que ahí sí no hay queja. Y estos que prenden con solo tocar. Ok, así que bueno, pues creo yo que es esto. Obviamente espejos eléctricos y vamos a escuchar cómo suena. Ahí no vamos ni a la mitad y traemos buen ruido. Tampoco les voy a decir que es así el mega sonido, pero la verdad es que escandaloso sí es. Bien por Jaguar, bien por Meridian. Control de velocidad crucero. Continuamos. Ah, y aparte, perdón, cámara de reversa que cabe mencionar que aunque usted traiga la tapa abierta, la cajuela abierta, no afecta en nada a la visión de la
la cámara de reversa, no como en algunos otros vehículos que cuando traes la cajuela abierta pues estás viendo al cielo. Así que este es el Jaguar F-Type. Continuamos. Y bueno, está sumamente chaparro. Ahí se alcanza a apreciar. Ahí se alcanza a ver que trae una protección. Porque la verdad es que la defensa está prácticamente en el escape. Ahí se alcanza a ver. Es metálica, ya la pude tocar, pero la verdad es que no tenemos... Perdón, no tenemos mucho acceso a ella. Y bueno, pues realmente también no hay tanto espacio. Aquí podemos ver el sistema de escape. Podemos ver también la tracción integral. Y como incluso hasta la barra que trae atrás viene marcado que es para la versión 8 cilindros. Por lo que alcanzo a apreciar, pues las dos líneas de escape vienen hasta el final. Y aquí ya podemos ver lo que trae en el tema de soportes y cutouts. Así que bueno, señores, pues sí trae barra. Se escucha bien, faltaría desmontar, pero ahorita no tenemos posibilidad de hacerlo. Así que en este caso, bien por Jaguar F-Type. Continuamos. Y bueno, es un vehículo de 2 plazas, sin duda alguna se lo puede llevar incluso a Acapulco, pero no va a traer mucho espacio. Puede abrir la cajuela desde adentro, como ya lo vimos, o lo puede hacer también desde afuera. El espacio pues es relativamente poco. Algo que llama la atención es el líquido de limpiaparabrisas que va aquí en la parte de atrás. Y su maletita muy fifí, sus triángulos de seguridad. Y pues todo perfectamente forrado. Aquí sí no vemos otras cosas. Ahí está la batería. No vemos parte sin pintar, obviamente, ni nada por el estilo. Y esto que supongo yo que es el sellador. Sí, Continental, porque no traemos llanta de refacción. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que si se nos llega a rajar la llanta, pues llama más temprano porque ya no continúa nuestro camino. Ahí trae unos ganchos para sujetar lo que usted pudiera traer. Pero la verdad es que el espacio, bueno, no, supongo yo que a lo mejor en la boutique de Jaguar usted puede encontrar alguna maleta o algo que quepa perfectamente ahí. Porque si saca la caja de huevos San Juan, no va a entrar. Ay, sí. Pues mira, yo me quería traer a Visions porque como tenemos un jaguar, dije, pues un felino. Entre felinos se entienden, ¿no? Me supongo. Pero hola a todos, yo soy Gaby y les voy a hablar de mi experiencia como copiloto de este bello auto. Bueno, estamos en el Jaguar. Realmente visualmente es un carro que exterior llama la atención y pues no te desanimas al llegar, al subirte a él. Realmente es un carro que sus terminados son bastante pulcros, no es excesivo, tienen detalles que resaltan y que hacen que todo fluya en conjunto sin ser así, sin estar recargado. Los tapetes, no sé si los llegaron a marcar, a señalar, cuentan con su logo de Jaguar. Entonces, desde el momento en que hasta pones los pies en un tapete chulo. Aquí todo menciones de Jaguar y luego 1935 el año y la fregada. Las puertas, el acabado, los ajustes para el asiento como lo quieras, y todo esto es algo que realmente hace que trabajan en conjunto y logran un buen acabado en este carro. Realmente al principio yo le había comentado a Ricardo que yo dije, un carro tan bonito y un insulto que me pongan esta visera de este tamaño. Dije, mi cara no cabe, pero no, hace rato me quise revisar y pues sí, te ves por secciones, ojos, frente, ojos, nariz y boca. Entonces, jóvenes, sus bellas mujeres, quien traiga este carro, pues sí va a necesitar subirse ya arregladas o solamente esa parte. Pero pues no necesitarías uno muy grande, te corta la vista. O sea, se entiende porque
por cómo está el techo, algo más grande te cortaría la visión. Pero pues no creo que sea la prioridad para los que lo diseñaron, que se vayan maquillando. Y no creo que nadie quiera que alguien se maquille en este carro. Aquí está, pues están agarradera, ¿o qué es? Esta cosa que yo le decía a Ricardo que no querían que yo tocara los controles, pero no, realmente es cuando andas con alguien y ya dices, ay, qué feo maneja, pues te agarras así. En cuanto al asiento, pues un asiento cómodo a pesar de ser un carro deportivo. No, pero pues no vas a poderte reclinar. Si tú quieres ir así súper a gusto, casi dormir, pues no, eso nunca va a pasar. Pero pues eso es algo de los deportivos, ¿verdad? Sí. Y pues ya hablé mucho. Espero que edites mucho y muchas gracias a todos por seguirnos y espero se estén divirtiendo. Y dejen sus comentarios, por favor. Y bueno, señoras y señores, Pruébame la Nave llegó a su fin. Agradezco a la gente de Jaguar y Land Rover por habernos prestado este vehículo. Agradezco al señor Arturo Rivera, que no dejó que lo apañara el pinche mago y me dijo, ten, llévatelo, muchísimas gracias. Y bueno, pues me preguntan si me lo compraba. Pues como lo he dicho, con 2.400.000 yo resuelvo mis broncas. Pero si usted quiere un vehículo elegante, si usted quiere un vehículo para ir a cenar con una buena pompi, para ir a Polanco, Polanquito, ya sabe, las zonas de influencia del señor Rivera. De hecho, por ejemplo, ahorita que le dimos el pisotón, se levantó el alerón de cajuela. Y Polanco y Polanquito, no La Pensil, no Azcapotzalco, sino realmente los Polanco de verdad, créame que no le va a dejar en mal este vehículo, está genial. Y pues para salir a carretera, creo yo que también, nada más el tema, lo que mencionamos en las maletas, el espacio es muy limitado, pero a pesar de ser de 2 plazas, se va a oír muy naco este comentario, pero es como venir en una pick-up de trabajo, porque digo, yo he tenido pick-ups de dos plazas y es incómodo. La verdad es que yo aquí no vengo incómodo. Los asientos creo yo que bien, así que pues si tuviera que comprarme un vehículo de este tipo, sin duda alguna lo consideraba, no lo tengo que comprar, así que no lo voy a comprar de momento, no me alcanza, pero muchísimas gracias por su preferencia. Recuerde que nos escuchamos todos los días en Fórmula Automotriz, 104.1 de FM, 1500 de AM, sábados de 12 a 1, domingos de 2 a 3 de la tarde y entre semana de 9 a 10 de la noche. Le pese a quien le pese, le arda a quien le arda y nos tire quien nos tire, porque créame que hay muchas envidias detrás de ese éxito que cargamos. El programa número 1. Recuerda que el éxito es como los pedos e incomoda cuando no es suyo, así que espero que no le incomode a mucha gente. Muchísimas gracias, señores. Yo soy Ricardo Guzmán, el admin, y si la vida lo permite, nos vemos en la próxima. ¿Puedo fumar? No. ¿No? No te encargo, güey. No te vayas a chingar, güey. Ay, hijo de su puta madre. Ahí está. Así, amárrate, porfa, porque va a estar chingue y chingue. Espérate. ¿Dónde está el puto? Del otro lado. ¿Dónde está esa mamada? Ahí está. Su madre. Y eso que ya bajé, güey. ¿En cuánto estás ahorita? No sé, pero ya me siento. Yo me alcanzo el culo para limpiarme bien. Sí, porque antes no me alcanzaban las manitas. No digas. Antes no me alcanzaban, güey. Entonces, ¿te cuenta que no me limpiaba bien? Y siempre dejaba mi calzón lleno de caca. La gente que está especulando sobre tu salud, ¿qué pedo, gordo? Pues allá ando, hermano, ¿no? ¿Sí? Me puse malón, güey, por andar en excesos de viejas y de todo. chupe, drogas, sexo, Sí. rock and roll. Todo le andaba roqueando duro. Y no, menos a las drogas, pero sí andaba. Ese pinche Bacardí, ¿Cómo ¿Así te mata? me mató, Le quiero a toda mi banda que me apoyó y les voy a dar las gracias a todos personalmente. Así. En un en vivo, ¿no? Deberías. ¿No? Deberías. Espérate, hermano, espérate. ¿Qué? Espera. No para nada. ¿No? No te comando, ¿no hice acá? ¿Ah, sí? ¿Andas Sí, abstemio? güey, no mames, tengo un huevo más grande que el otro. ¿Ah, sí? ¿Por sobrecupo? Sí, sobrecupo, güey. Ya mis morros ya quieren salir, güey. Pero pues no que tenías exceso de... No, ya no, güey. ¿Ya no? No, ya. Desde que salí del hospital ya. Ya, güey. Me he portado bien. Me la ha llevado relax, hermano. ¿Cuántos días estuviste? Nada más el sábado que rompí ahí con el valecito de la barbacoa, No, el güey. domingo, güey. El domingo, ¿verdad? Ahí No, en se mochó, güey. no, Pinche man. hermano, bien una bandota, güey, En el Son de México de una Ándale, al vuelta. Son de México, Sí, se la lo recomendamos. No manches. Está chingón ahí, hermano, No
nos dio de comer. Díganle que van de corte de mí, ya no les va a cobrar nada. Él dijo. Cállate, güey, por eso es que no. Y no, tú de culero. Yo, ¿por qué? No, cuando quieran vengan. No le digas eso al gordo, Ah, pues sí, porque ve, ya estás diciendo que cuando quieran vayan y que digan que van de parte cuarto de milla y que no les van a cobrar. Díganle que eres el gordo y el admin. Se mochó, la neta. Muchas gracias a ese valedor. No a su te. esposa y a su niña. Sí, muchas gracias. Se mocharon, No te sientes mal de vivir de tu fama, gordo. Ya te invitan a desayunar, ya te lavan el coche, güey. Me lava el coche en mi valedor de autolavado a freno, pero no me siento. Es más culero, güey, cuando te dicen, oye, es carnal, no es nada. Es más culero que le digan, no, mira, ahí está. Es más culero porque ellos te lo están dando de corazón, güey. Entonces lo que te den tú lo recibes. Sí, hermano, pues te lo están dando de banda, güey. Ni modo de estar uno de mamón como tinieblas. Ay, no mames. No, pero pues es que la banda, güey. No, pero, o sea, a mí me purga Ahora que salí del hospital, güey, ya cambié, güey. Ya eres otro. Estuve viendo la luz, ya me regresé y soy otra persona, güey. Sí, ¿qué tan cerca Y de la ahora luz estuviste? toda la banda que me saluda los voy a saludar, güey. ¿Antes no los saludamos? No, que la verga. Castrosos. Toda la banda siempre los saludo, güey. Yo llegan a los morros y... Estaba con unos valeros ahí Mundo con mi hija esperando a entrar al cine y llegaron con sus papás. Entonces el gordo, sí, una fotito, cámara, va. Y ya me sacó una foto con él. Me dio pena porque toda la gente se me quedaba mirando como, ¿quién es ese pendejo, no? Sí, ahí sí es cuando da pena, ¿no? Porque los demás no te conocen. No te conocen. No, pues dicen, ¿qué diablos con este, güey? Pinche gordo, ¿no? O ese pelón de barbón. No, culero. Bueno, pinche Brad Pitt, güey. Brad Pittín. Soy Brad Pittín. Pero bueno, menos mal ya estás mejor, gordo. Porque la gente creía que ya te habías ido. ¿Qué te parece una vaca a una casa? Chiste. La vaca da leche. ¿Y el otro? ¿Cuál? ¿La casa? Techo. Ay, Dios. Oye, verga ese carro, hermano, Sí. Para mí el Challenger, ¿cómo? El Charger. El Cat, ¿no? El Go Mango. ¿Fue el que más te gustó? Ándale. Sí. Huele a ese culero. A ver cómo vuelan los árboles, se estrellan en el árbol. Cállate, güey. Que se queda incrustado. Se huele la cabeza con el casco, ¿no? Te huele la cabeza. Eres una mala persona, güey. ¿Sabes qué quieres, güey? Me gusta la sangre. Eres una mala persona. O sea, ni porque Veo las películas de Tarantino, imagínate. Ni porque estuviste a nada de cruzar el túnel de luz, güey. No mames, sí, estaba yo de la verga, ¿no? ¿Sí te fuiste o no te fuiste? No mames, no. Si me hubiera ido, me hubiera ya quedado allá, güey. Yo te hubiera mi puestecito ahí en el Edén, ¿no, güey? Vendiendo. Así, vendiéndole celulares a Maradona. A Maradona. Y se murió como quiso, ¿no? Se hizo polvo, ¿no? Sí, en polvo eres y en polvo te convertirás. Se murió también el ruco ese, ¿no? Ese día se murió ese güey, la Flor Silvestre y ese güey, el que traía las autodefensas. Mireles. Mireles, sí. Pero viste que se estaba peleando su vieja de 20 y tantos años con su ex vieja de 50 y tantos. Sí, güey. No, pinche ruco acá, ¿no viste ¿sí viste su documental? No. Cuando estaba en la velo, güey. No, se anda con la morrilla y les agarra las piernas. Yo espero que ahora que seas más famoso no me salgas igual, gordo. No, hermano. O sea, que es una de 18. No. No, yo ya no, güey. Ya no soy mujeriego, ya. ¿Ya no? Ya senté cabeza. ¿En dónde? No, ahorita yo ando con nadie, hermano, ando relax. ¿Con nadie? No. ¿Nadie? Me voy a esperar a la que me toque, ¿no? No, eso habías dicho la otra vez. No, ya ahorita sí, hermano, la que me toque, o sea, pero una relación chida, ¿no? Ok. No juegos. No aventurillas. No, ya no. Ya tu corazón ya maduró. No ha madurado, pero no ha dado derecho, güey. Estamos platicando re bonito. No, pues cálmate. Digo, le podemos dar las botas que sea, no estamos en un autódromo. Éramos un barrio culero. Acá atrás es un barrio bien culero. A ver si nos bajan, ¿va? Sí, que tiene emocionante que nos bajen, que nos bajen grabando. No, sí, para que te roben hasta las pinches cámaras, güey, y tu grabación no sirvió de nada. Culero, las cámaras de eso vivimos. Vivimos del rostro. Sí. Y no me pegues en la cara porque de eso vivo. Sí, ya no te van a reconocer. El cachete. Que de por sí ya estás obteniendo. O sea, ya obtenías sexo, güey. ¿Tú? Ya obtenías comida. ¿Tú? Ya obtienes lavados de auto, güey. Sí. ¿En el hospital te cobraron? Pues sí, pendejo. No, entonces no eres tan famoso. ¿Tú crees que en el hospital me iban a cobrar? Pues ya me estaba ligando a la morrita de ahí del hospital, güey. ¿A la enfermera? Sí. La traté yo risa, güey.
La banda, la chavita, güey. ¿Cómo se llama? Mándale un saludo. No me acuerdo cómo se llama, güey. Pero la neta, en la noche, güey, cuando me quedé en la noche, ya ves que se van todas a echar el cafecito. La morra se quedó ahí conmigo, güey, platicando, güey. Y luego te cuenta que me pone el suero, güey. Y me levanto, no mami, ya me había cansado. Y me levanto y estoy así, güey. Y con el suero y no pasaba el suero, güey. Y le digo, oye, a lo mejor no pasa porque está machucado el garrafón, ¿no? Y se empezó a reírse, güey. Ya me acosté y ya empezó a pasar, güey. Luego, no mames, güey, me andaba de miar, güey. Pero bien culero. Le digo, no me eches de ir a orinar, no al baño. No, es que no puedes. ¿Por qué? Te traigo el patito. No, ¿cuál es el puto patito? Me trae una ollita, una como jarrita de agua, güey. No, digo, cálmate. Le digo, pues sí. No, ¿cómo voy a? Pero pues, si no soy viejito. Ya me dice, bueno, dice, pero ve rápido al baño. Dice, no mames, me paro, carnal. Y la bata, güey, de al frente todo tapado y atrás todas las mangas destapadas. No, digo, mejor tráeme el patito. Digo, a huevo. Sí, güey. Y ya le digo, hace para allá, ¿no? Le digo, no voltees a verme. No, es como crees. Y ya me empecé a orinar, güey. ¿A poco sí te dio pena? Sí, güey, pues no, o sea, no es tanta pena, hermano, sino que uno como está tosco, se le vaya a antojar, güey, ¿sí me entiendes? ¿La panza crees que se le antoje? Pendejo. Sí, no, ya. ¿Qué tiene aromatizante el baño? No sé. Mira, un lamento. Ya no me lavé las manos, vale, por eso dije como que, oye, Pero, ¿por qué no aprendo que no debo confiar en ti, güey? O sea, no mames. Ya decía yo que... te va a pasar con mi valedor del autolavado Fresno. Que me lave el cuerpo. Ah, la bandota, güey. A Chile conoce lo de la banda, güey, Pero, ¿cómo se llama? No sé cómo se llame, güey. Se parece a Frankie, como el de los Monsters. ¿Te acuerdas de Chiquilladas cuando salía el Frankie? Así se parece, güey. ¿Y es tu amigo? Es la banda. Ah, bueno. Tú sabes que a mis amigos les pongo apodos, ¿eh? Cuando no son mis amigos no les pongo apodos. Ok. ¿Cuántas veces te has lavado el coche gratis? Como unas 5 veces, güey. No, pero haz de cuenta que me lava el carro, güey. Y ya luego dice, nada más dale chesco al lavador. Y siempre les doy un tostón, güey. Entonces me dice, no, pero haz de cuenta que ahora que fue a lavar la camioneta me dice, no le des un tostón, güey. Dice, nada más dale 20 baros. Ah, pues ahora le va, ¿no? La bandota, güey, chica. ¿Y dónde chingados andamos, hermano? Aquí atrás de la ¿Eso iglesia. no es ¿La iglesia? Sí. ¿Vienes a la iglesia el domingo? No. ¿No? No, ya tiene rato que no. Ya no crees en nada de eso. No, sí creo, pero desde chico, como me obligaban a ir a la iglesia los domingos. Me da miedo por aquí, güey. Me quedó. Está muy solo, ¿no? Ah, una parte sí. Me quedó. Chico, me da miedo por aquí. ¿Te violó el padre? ¿O un monaguillo? No, está bien solo aquí, hermano, ¿eh? Tiene para que ando gastando en hoteles. Me vengo para aquí, ahí me subo, mira. Ahí. Ya, hasta los perros van a coger ahí. Sí, a pinches perros, vente, hija. Déjate luego atrás del árbol. Están chavitos, decían que ya se los habían llevado, pero no, güey. No va a ser se vaya a hacer la banda de los perros del mal, ¿no? De Iztapalapa, ¿te acuerdas de Sí. esos perros que mataban gente? Estas mamadas, ni era cierto. Hace poco salió un video de unos que sí mataron un ruco, güey. Sí, pero era pitbull, ¿no? No era así. Es que cuando el comportamiento en manada cambia. Sí, pues hijo de su pinche madre. Ahí simplemente tú, güey. ¿Dónde salimos otra vez, verdad? Cuando vas a un concierto, güey, no te puedes sacar bien loco porque andas con la tropa. No, ya no, güey. Ya ni voy a conciertos, güey. Porque ahorita no hay, güey. No, ya no hay. ¿Y ya no iba a haber autoconciertos o qué? Hasta ahorita no. ¿No? A ver qué pasa. Y bueno, amigas y amigos, este video llegó a su fin. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta esta parte. Les recuerdo que se suscriba, por favor. Tenemos también la opción de membresías en la cual tenemos información exclusiva y además de vez en cuando les doy por ahí algunos obsequios para los que nos ven desde la República Mexicana. Gracias a toda la gente que nos ve en Latinoamérica, en España y en los Estados Unidos. Y bueno, no se hable más. Nos vemos en el siguiente video.